El régimen de Nicolás Maduro no podrá acceder a 400 millones de dólares de los derechos especiales de giro, DEG, luego de que el Fondo Monetario Internacional, FMI, suspendiera su acceso. Así lo informó el portal Bloomberg que, citando al organismo financiero internacional, hace referencia al caos que se vive en la nación, donde el pasado 23 de enero Juan Guaidó fue proclamado como presidente interino. La determinación del FMI es considerada como una derrota para el régimen chavista, que busca reunir el capital necesario para sostener la economía del país, y contar con el apoyo de los principales comandantes militares. Por lo tanto, el acceso a este dinero representa una de las últimas fuentes de efectivo que tiene el régimen. Según la página Venezuela al día, la cantidad de DEG con la que cuenta cada nación es una cuota asignada, si baja de la cifra establecida. El FMI se cobra una cuota especial, que fue lo que le sucedió a Venezuela en marzo de este año cuando redujo sus reservas a 1.000 millones de dólares. Para Venezuela ha sido difícil liquidar casi 2/3 de las reservas extranjeras de 9.000 millones de dólares que se encuentran en forma de oro, debido a las sanciones de Estados Unidos. El Banco de Inglaterra frenó en enero último la extracción de $1.20 millones de oro de sus bóvedas, y la administración de Trump entregó el control de las principales cuentas bancarias de Venezuela en los Estados Unidos a Guaidó. Estas y otras medidas le ponen el panorama cada vez más difícil al régimen de Maduro. Sobre el tema del Ministerio de Hacienda de Venezuela y la portavoz del Banco Central, Yosendi Chirguita, se negaron a ofrecer comentarios. Con este panorama, Ricardo Hausmann, asesor económico de Guaidó, dijo que el FMI está protegiendo los activos hasta que un nuevo gobierno asuma el control. Esos fondos estarán disponibles cuando termine esta usurpación, afirmó en una entrevista en la sede de Bloomberg en Nueva York. El asunto está en si el FMI reconocerá formalmente al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, pues hasta el momento los países miembros no se han puesto de acuerdo sobre quién debería representar a la nación sudamericana. La contradicción puede apreciarse en el sitio web del FMI, que anuncia al ministro de Finanzas de Maduro, Simón Serpa, como representante de Venezuela, mientras el Banco Interamericano de Desarrollo ha reconocido a Hausmann como representante de Guaidó. Desde el 2007 la relación entre Venezuela y el FMI ha sido polémica. En ese entonces Hugo Chávez anunció suspender sus lazos con el fondo, aunque nunca llegó a ejecutarse ya que el FMI asumió el riesgo de desencadenar un incumplimiento técnico donde los inversores podían exigir el reembolso inmediato de algunos bonos. El resultado es que hasta la fecha Venezuela ha incumplido más de 10.000 millones de dólares en pagos.